Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a unprofesor.com. En el vídeo de hoy lo que os voy a contar es la caída del Imperio Romano y la llegada de los visigodos a la península ibérica. Primeramente nos situamos en el año 376. En este año el Imperio Romano está siendo invadido por los visigodos. Los visigodos, que son un pueblo de origen germano, empiezan a invadir a lo largo de todo el Imperio Romano. En el año 378 sucede lo que conocemos como la Batalla de Adrianópolis, en la cual resultan vencedores los visigodos, y en el año 410 Roma es saqueada por los pueblos visigodos. Pero ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo es posible que los visigodos, los cuales militarmente hablando eran bastante inferiores a lo que es el Imperio Romano, pudieran vencer de esta manera a los romanos, los cuales habían gobernado todo el Mediterráneo durante tanto tiempo? Pues bien, el motivo fue que el Imperio Romano tuvo que hacer frente a una serie de crisis que debilitaron todo el imperio de forma general, y esto fue aprovechado por los visigodos para plantarles cara y finalmente ganarlos en batalla. Pues bien, veamos a continuación cuáles fueron los elementos que hicieron que el Imperio Romano cayera definitivamente y que vencieran los visigodos. Uno de los motivos fueron las enfermedades. Entre el 251 y el 266 se produce la primera gran epidemia conocida de la historia que fue capaz de afectar a todo el ámbito mediterráneo. Es lo que conocemos como la peste de Cipriano. Hoy en día desconocemos cuál fue la enfermedad que provocó esta epidemia tan grande, la famosa peste de Cipriano, pero lo que sí sabemos es que no tiene nada que ver con la famosa peste negra que azotó Europa en el año 1348. Seguramente muchos expertos creen que fue un tipo de enfermedad que vino desde las costas de Asia. De todas maneras, hoy en día la información que tenemos es más bien poca, pero sabemos que esta enfermedad, la peste de Cipriano, azotó todas las costas del Mediterráneo. Otro elemento a tener en cuenta es la inestabilidad política. Durante sus 5 siglos de historia, el Imperio Romano se vio amenazado tanto por guerras civiles como por intentos de conquista por parte de otros pueblos. Tanta inestabilidad política, ¿qué provocó? Provocó pues una gran crisis económica y también una ruptura del equilibrio económico que existía dentro del imperio. Mientras que el sector oriental del imperio se iba enriqueciendo, el sector occidental fue empobreciendo. ¿Y esto qué provocó? Provocó aún más crisis y más malestar social dentro del imperio. Respecto a la gran crisis económica, se elevaron tanto los impuestos como las contribuciones y empezaron a aparecer temas como la inflación, el desempleo, el mercado negro y la especulación. Otro elemento que fue crucial para la caída del Imperio Romano fue el cristianismo. Tenemos que tener en cuenta que el cristianismo, en sus orígenes, era un movimiento de carácter revolucionario. Tenía ciertas exigencias, como el fin de la adoración al emperador o la liberación de todos los esclavos. Hay que tener en cuenta que también solicitaban la igualación de todos los hombres como hermanos, tanto si fueran ciudadanos como bárbaros. Teniendo estos datos en cuenta, es normal entender entonces por qué los romanos insistían tanto en perseguir y castigar a todos los cristianos. Suponían una amenaza para el bienestar del imperio y fueron uno de los motivos por el que el Imperio Romano acabó cayendo. Finalmente, tenemos que tener en cuenta el excesivo poder que tenían los soldados del imperio. El peligro inminente de que los pueblos germanos en la frontera noroeste llegaran a Roma obligó al imperio a mantener en armas a un ejército de más de 500.000 de legionarios, quienes comenzaron a usar la fuerza para nombrar a los emperadores que les prometían favorecerlos. Esto fue uno de los motivos que provocó una gran inestabilidad tanto política como social. La crisis definitiva del Imperio Romano llega con la muerte del emperador Teodosio. Al morir, Teodosio divide el Imperio Romano en 2 partes. Por un lado, le da la parte occidental a su hijo Arcadio, mientras que la parte occidental se la da a su hijo Honorio. Esto supuso un gran problema porque ya está dividiendo el Imperio Romano en 2 partes, en 2, emperadores distintos. Esto creará una cierta debilidad que los visigodos aprovecharán para invadir Roma. Tal y como os he dicho al principio del vídeo, el año 410 Roma es saqueada por los visigodos. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en la península ibérica? Pues bien, el año 409, 3 pueblos invasores de origen bárbaro llegan a la península y la conquistan. Estos 3 pueblos bárbaros fueron los suevos, que se establecieron en Galicia, los vándalos, que se establecieron en Andalucía, aunque posteriormente llegarían al norte de África, y finalmente los álanos, que se establecieron en el sur, aunque posteriormente se perdió todo rastro de este pueblo.
Llegados a este punto, entran en juego los visigodos, que llegan a la península ibérica. Hay que tener en cuenta que los visigodos no llegan a la península ibérica con intención de conquistar, como los otros pueblos bárbaros que os he dicho. Ellos llegan a la península ibérica como aliados del Imperio Romano para sacar a los pueblos bárbaros que os he comentado anteriormente. Aunque finalmente los visigodos acabarán quedándose en la península ibérica y establecerán el centro de su reino en Toledo. Hay que decir que los visigodos llegaron en pequeño número a la península, y de buenas a primeras esto no convenció nada a los habitantes hispanos de la península. Para poder integrarse completamente y poder así tener el dominio de la península ibérica, los visigodos tuvieron que superar tres problemas muy importantes. Por un lado, los visigodos tuvieron que unificar políticamente la península. Los visigodos tuvieron que conquistar ciertos territorios de la península que en principio escapaban a su control. El año 585, Leovigildo conquistó el reino de los suevos en Galicia. En el 622, Suintila conquistó Andalucía de los bizantinos. Solamente los vascones y otros pueblos del norte de la península mantuvieron un cierto grado de semi-independencia. También hubieron problemas religiosos. Los visigodos eran arrianos, mientras que los hispanorromanos eran católicos. En el tercer concilio de Toledo, el año 1589, Recaredo obligó a los visigodos a convertirse en el catolicismo. Finalmente, había ciertos problemas legales. Visigodos y hispanorromanos mantuvieron una cierta división legal hasta que en el año 654 Recesvinto unificó la legislación de ambos pueblos. Básicamente resumiendo, los visigodos lo que aportaron fue una estabilidad política. Lo que eran cuestiones culturales y religiosas siguieron estando de mano de los hispanorromanos, de los hispanos que ya vivían en esta península. Pero los visigodos aportan una cosa que fue elemental para la Europa de la Edad Media, y eso fue el sistema feudal. El feudalismo o sistema feudal fue una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje. Esto significa que se basa en la relación entre un vasallo y un señor feudal. Políticamente hablando, el feudalismo se caracteriza por una descentralización del poder, es decir, que no todo el poder recae en manos de un emperador o un rey. También hay que tener en cuenta el poderoso papel influyente de la Iglesia y el poder también que ejercía la nobleza a través de relaciones de lealtad y protección que ofrecían al rey a cambio de dominios y títulos nobiliarios. Socialmente hablando, la sociedad de un sistema feudal está jerarquizada de forma piramidal en estamentos sociales. Por un lado tenemos el estamento de los privilegiados, entre los que obviamente se encuentra la nobleza, la realeza y el clero, y por otro lado los no privilegiados, que es el resto de la población, basándonos básicamente en siervos y campesinos. La economía de un sistema feudal acostumbra a estar normalmente basada en la agricultura y en la ganadería. La fuente de riqueza estaba en la propiedad de las tierras, que estaba en manos de los ya esmentados señores feudales. El trabajo de estas tierras recaía en la mano de los siervos, los cuales trabajaban las tierras y encima tenían que pagar un tributo a los señores feudales. En esta época de sistema feudal no había industria, sino que los productos eran realizados por artesanos. Como apunte final, os diré que este sistema feudal, que para nosotros podría resultar quizás tan injusto, no fue abolido hasta el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Estamos hablando de un sistema que hizo que los pobres siempre fueran pobres y que los ricos siempre se mantuvieran en el poder, que no hubiera una posibilidad de escalar socialmente. Esto es esencial para entender toda la historia de Europa y hay que tenerlo en cuenta para entender todas las revoluciones burguesas que llegaron a partir del siglo XVIII. Y eso es todo. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier duda, cualquier problema, tanto aquí en comentarios como en la web de unprofesor.com, y allí también encontraréis ejercicios para repasar lo que os he explicado hoy. En el siguiente vídeo os voy a explicar la España del Al-Ándalus. Nos vemos en el siguiente vídeo.